Hola mis hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. Y dice así: Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Juan nos dice que muchos de los seguidores que Jesús tenía lo seguían por los milagros, creían en él porque lo veían hacer grandes obras, grandes maravillas. Sin embargo, el mismo Juan nos relata que muchos de ellos no creían de verdad. Juan se lo dice a Nicodemo, Jesús se lo dice a Nicodemo, Juan también nos revela anteriormente a esa conversación que no creían en verdad. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Sin embargo, en este pasaje se nos nombra un grupo que de verdad creyó en Jesús, que de verdad creía en él. Sin embargo, no querían admitirlo. Eran personajes importantes. Eran personajes que tenían una posición, líderes como Nicodemo o José de Arimatea, que vemos al final del libro de Juan. Y no admitían la fe en Jesús, el hecho de que creían en Jesús, porque no querían perder justamente esa posición, ¿sí? Juan es muy claro en mostrarnos, la razón por la cual ellos no creían, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios, ¿sí? Es interesante que Jesús habló sobre la fe pública, sobre cómo debíamos vivir. Debía ser evidente nuestra fe, el hecho de que creemos en Jesús. En Lucas, él dice: nadie enciende una lámpara y luego la esconde. No puede funcionar así. Entonces, aquí vemos a un grupo que eran seguidores secretos de Jesús. Teníamos a un grupo que de verdad decía creer, pero no creía. Pero aquí Juan dice que ellos sí creían. El único problema es que lo hacían secretamente. No admitían de manera pública su fe. No podemos aventurarnos y decir que ellos nunca creyeron de verdad, porque Juan separa dos grupos: gente que creyó, pero era falso, y estos dicen que sí de verdad creyeron, pero que lo hacían de manera secreta, ¿sí? De hecho, Juan ni siquiera dice que no amaban la gloria de Dios. Lo que dice Juan es que amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios, o que la gloria de Dios, ¿sí? Y aquí quisiera hacerte una pregunta, que analizaras tu vida. ¿Has vivido alguna circunstancia en donde hayas escondido tu fe? Sé sincero con Dios. Momentos en donde tú ocultaste tu fe, tus valores, tus convicciones, tu creencia. Ocultaste que eras un hijo de Dios, que eras un cristiano. Tal vez pensarás: no, yo donde voy digo que soy cristiano. Pero no solo de palabra, sino de hecho. Que pudiendo haber hecho lo correcto, pudiendo haber dado una palabra, te retuviste. Algo allí te mantuvo en lo secreto para no hacerlo. Tal cual como estos seguidores. ¿Por qué? Porque quizás qué hubieran dicho de ti. Quizás cómo te hubiesen tratado. Quizás hubiesen burlado. Quizás qué hubiesen dicho tus compañeros, tu familia, tus amigos, la gente con la que estabas. Es que si yo daba mi opinión, es que si yo decía lo que la Biblia decía, se iban a burlar de mí, quizás cómo me iban a tratar. Y de esa manera, como estos, se mantiene una fe oculta. O incluso, mucho peor todavía, nadie sabe que eres cristiano y eres un seguidor en lo secreto. Ahora, lo particular de esto es que estos dos grupos, los que creían de mentira y los que creían secretamente, tenían una cosa en común. Ambos querían mantener los mismos privilegios que tenían antes de conocer a Jesús. Y este grupo quería seguir a Jesús, pero mantener su posición, mantener su influencia, mantener su liderazgo y todo lo que tenían antes de Jesús. Y ahí hay un problema grande, y es que es imposible. No podemos mantener una vida tal cual como la teníamos antes de Cristo, mantener esa misma vida luego de haber aceptado a Jesús. Eso es imposible, porque Jesús
transforma nuestras vidas. Hace un tiempo, harto tiempo atrás, vi un video, está en YouTube creo, que el video se titulaba Jesús arruinó mi vida. Y muchos jóvenes contaban el testimonio de cómo Jesús había arruinado su vida. Y sí, porque su vida era una vida de pecados, en donde disfrutaban hacer lo malo, en donde se deleitaban con personas que hacían lo malo. Esa vida fue arruinada por Jesús y fue transformada en una nueva vida. Una vida que sirve a Jesús, una vida que confiesa públicamente su fe. No se trata de andar con un cartel, soy cristiano, soy creyente, sino de ser luz de verdad, de anunciar el evangelio, de vivir conforme a las verdades. Alguien que es confrontado por Jesús, alguien que dice tener un encuentro con Jesús y permanece igual que antes, no ha encontrado al verdadero Jesús. Ese encuentro no fue con el Jesús verdadero, porque Jesús transforma. Jesús cambia nuestras vidas. El poder del evangelio nos impacta a tal grado que somos transformados y por medio del Espíritu nacimos de nuevo. ¿Sí? Jesús dijo, y es algo bastante fuerte, que aquel que ama su vida y pretende mantenerla intacta en este mundo va a terminar perdiéndola. Pero aquel que pierde su vida por causa de Cristo la va a ganar. Y esto tiene mucho sentido en función de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque pensemos, ¿por qué ocultamos nuestro cristianismo? ¿Por qué ocultamos nuestra fe? Y es porque queremos vivir cómodos. Es porque queremos vivir tranquilos. Y sabemos que vivir nuestra fe va a producir dificultades, problemas, conflicto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si amamos a Dios, el mundo nos va a aborrecer. De manera que no podemos seguir a Jesús secretamente. Es imposible seguirlo en lo secreto. Y no me refiero a que no... Estas iglesias o países en donde los cristianos mantienen una fe oculta. ¿Por qué? Porque los países los persiguen, porque destruyen las iglesias, porque los llevan a la cárcel, incluso hasta los matan por su fe. No se refiere a eso este pasaje, la Biblia, esta historia, ni tampoco este mensaje. Se refiere a aquellos que pretenden seguir a Jesús y al mismo tiempo vivir una vida normal, tal cual como la vivían antes de Jesús. Eso es imposible. Eso es querer la tierra prometida sin cruzar el desierto. Es querer el cielo sin el Gólgota. Es querer la bendición sin el proceso. Es querer la salvación sin el Getsemaní. No se puede. ¿Quieres estar donde Jesús está? Tienes que pasar por donde Jesús pasó. Es necesario que vivamos nuestra fe de manera pública, que podamos enfrentar lo que haya que enfrentar por la causa de Cristo. Bienaventurados somos si así padecemos, ¿sí? Seguir a Jesús implica necesariamente y muy seguramente muchas veces sufrir a causa de ese hecho, del seguir a Jesús, salir de nuestra zona de confort, hacer cosas que no nos agraden tanto, salir del oculto, brillar, iluminar, anunciar el evangelio. Y debemos recordar algo: no podemos vivir nuestra fe en función de la aprobación de las personas. Nuestra fe la vivimos en función de la aprobación de Dios. No lo que el mundo dice, lo que Dios dice. Dios te llamó a ser luz y ser sal, y eso no lo puedes hacer en lo oculto. Tú, joven que estás en el colegio, en la universidad, o tú también que estás en tu trabajo o en tu familia y nadie sabe que eres cristiano. ¿Cuál es tu fe? ¿A qué Salvador sigues? ¿Sabes qué dijo Jesús? Y esto es tremendo y quiero que medites en esto para terminar. Todo aquel que se avergüenza de mí ante esta generación mala y perversa, yo también me avergonzaré de él cuando esté delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿Te avergüenzas de Jesús? No debiese ser así. Debemos, como Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, porque es potencia de Dios para salvación. De manera que con orgullo
levanto la cabeza porque soy hijo de Dios. Y si hay que soportar dificultades, sufrimientos, padecimientos, bienaventurados somos. Que tu luz brille, que la luz de Cristo en ti brille, que pueda ser luz y sal para este mundo. Testificar de Él sin vergüenza y con valor. No seas un seguidor oculto, sé un adorador público. Que Dios te bendiga.